¿Les parece que demos inicio con las que estamos? Em, Déjenme ver, tengo por aquí algunos documentos. Déjenme conectar el disco. Ok, ya tengo conectado el disco. Em, Vamos a revisar sus documentos, las que me enviaron. Déjenme ver. Déjenme también aquí. Investigación educativa. De una vez. Ya les comenté que mañana tengo la posibilidad eh, de darle sus calificaciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que mañana desde temprano les doy ya las calificaciones y, y ya puedan ir sabiendo cómo vamos, ¿sale? Ok, entonces déjenme, tengo aquí, vamos a pasar para este lado. Y, ¿dónde está? Aquí está. Les voy a presentar ahorita sus trabajos que, bueno, algunos me los enviaron ya muy después y entonces ya nomás medio les di una revisada, por eso ya no les mandé el, ninguna anotación. Siempre es importante que yo les pueda enviar esas anotaciones, pero ya no me fue posible. He tenido unos días extremos y entonces yo creo que me voy a dar el tiempo de leerlos bueno, este jueves y viernes. Déjenme presentarles para que iniciemos ahí así. Bien. em, bueno, espero que ya se note. Sí se nota, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se nota el documento? Sí, ya lo puedo ver. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, este es en el caso eh, de Abby, me parece. Y bueno, este es su formato, ¿sale? Este es su formato. Em, Les digo que no lo he podido leer, ¿no? No lo he podido leer porque ya fue después de los días que puedo leer. Entonces voy a intentar leerlo esta vez, ¿no? Para que les envíe sus anotaciones. Pero si nos damos cuenta, cuando menos ya va tomando un esqueleto, ¿no es cierto? Es decir, supongo que aquí sería parte de la explicación, parte de lo que ya está escribiendo, ¿no? Y tenemos aquí los objetivos, tenemos aquí la justificación, tenemos aquí la viabilidad, ¿no? Es lo que habíamos puesto. Y nada más que todo esto de objetivos, justificación, viabilidad, estos siempre van a ir arriba del texto porque se supone, a menos claro que este texto de aquí sea la introducción, que no podría ser porque la introducción se hace, em, digamos, al final de la tesis, es cuando ya empezamos a hacer la introducción. Em, en ese sentido, nada más tendríamos que cambiar, ¿no? Pero todavía no lo he leído, entonces es nada más como para revisar que ya está tomando la estructura, ¿no? Es decir, ya estamos procreando este feto, ¿no? Ya se está procreando o ya lanzamos la semilla de este feto de la tesis y entonces ya se está formando, ¿no? Ya está, digamos, ya estamos viendo cómo está agarrando su forma. Entonces, voy a enviar los documentos ya revisados, ¿sale? Y, ay, déjenme ver por aquí, ya perdí el otro. Denme un segundo. Ok, 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 aquí está la de Abby.
vamos a ver la de Gise. En el caso de Gise, ya hace algo más formal. Recuerden que les había yo dicho que se necesitaba o les había presentado en la clase anterior les había presentado en la clase anterior, denme un segundito, denme un segundito, ok, ya está, listo. Les había presentado en la clase anterior un formato de presentación, ¿no? Que no tenían que hacerlo igual, pero que si regresaron a la clase anterior y buscaron ese espacio, más o menos es este, ¿no? Lo vamos a hacer más pequeño. El formato es así. Ya presentamos digamos, ya presentamos el nombre de la institución, ya presentamos el título, ¿no? Ella va a ser una tesina. ¿Y para qué? Pues para obtener el grado de licenciatura en pedagogía. ¿Quién va a presentar? ¿Quién está, bueno, quién está presentando? En el caso de asesor de tesis, muy bien, porque no tiene asesor ni asesora. Y la matrícula. Aquí yo creo que sí podría haber sido, digamos, puesto su matrícula, ¿no? O podría haber sido en la parte de acá. No es necesaria la matrícula porque en realidad solamente se pide el nombre, ¿no? Y bueno, aquí sí medio revisé algo, pero solamente bien poquito con respecto a la forma, no con respecto al fondo. Y aquí sí lo pone de esta manera. Lo voy a hacer más grande para que lo veamos. Fíjense, el tema es aprendizaje contra calificación, ¿no? Y luego tiene su objetivo, que es el primero que debería de ir. Luego tiene objetivos específicos. En este caso ella metió un objetivo general, luego un objetivo específico y luego las preguntas de investigación, ¿no? Estas son, digamos, la línea base con la que se va a estar, con la que va a estar ella trabajando, las que va a intentar responder, ¿no? Y luego viene la justificación, ¿no? En este caso está justificando por qué sí se puede o no se puede hacer este trabajo de tesis y finalmente la viabilidad, ¿no? Finalmente la viabilidad. Y aquí empieza nuevamente a escribir, ¿no? Aquí empieza nuevamente a escribir, ¿no? Ya esto está de la escritura, esta escritura, digamos, esto tendría que ir en otra hoja porque ya está empezando a responder. ¿Sale? Bueno, esta es parte, esto de aquí, este texto, es parte de lo que ella cree, ¿no? Antes de este texto, falta el marco contextual, ¿no? Es decir, ya vamos a ir poniendo eso en algún momento. Ahorita todo está revuelto, digamos, ¿no? Ahorita todo está revuelto, no importa dónde lo pongamos, esa es la facilidad que tiene la investigación cualitativa, que no importa si yo empiezo por lo último o si yo empiezo por la mitad, sin embargo, ya a la hora de poner el texto, entonces sí ya se tiene que ir armando con una estrategia metodológica específica, ¿no? Entonces, en este caso, supongo yo que ya es lo que ella cree, ¿no? Ya está investigando, aquí es el marco teórico, el marco teórico, ¿no? Antes de este lleva un marco contextual, ¿no? O del contexto, es decir, em, donde va a hacer su trabajo de tesis, es decir, em, a ver,
déjenme ver si se los puedo explicar de otra manera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que aquí. Vamos a poner aquí. Denme un momento. Aquí, déjenme ver. Si tienen dudas, me pueden ir parando. ¿Sale? Para que veamos precisamente. Ay, 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 ay. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uy, uy, uy. Ok. Ok. Denme un segundito para que veamos lo que es el marco contextual. ¿Sale? El marco contextual. Yo lo puse como contexto. ¿Sale? Aquí lo tenemos como contexto. No sé si lo vemos. Dice capítulo 1, contexto. ¿Sale? El capítulo 2 ya es el marco teórico. El marco teórico que en este caso yo lo trabajé desde este. ¿Sale? Desde estas, es decir, desde la parte de las lecturas que yo he trabajado y también en este capítulo 3 que ya es donde ya estoy entrando precisamente a precisamente al tema en sí. Y empiezo así, miren, empiezo así desde el año 2006 y cuáles son los espacios donde he estado, cómo es que funcionan. Es decir, empiezo a narrar el contexto del espacio. Nosotros no tenemos que narrarlo tal cual, así, ¿no? Sino lo que tendremos que hacer es precisamente ir en este caso, ir a sacar información de la escuela. A lo mejor en este caso de Gise, lo que tiene que hacer es saber cuándo fue fundada la escuela, quiénes fueron los que la fundaron, por qué se fundó en la comunidad, cuáles han sido los profesores que han estado ahí, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico ahí en ese sentido. Y eso va aquí, ¿sale? Eso iría aquí, en este espacio. Pero bueno, ese es en el caso del documento de GIS. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo bien? No, pero Ok, no, ok, bueno. Y vamos a ver creo que por aquí tengo otro. Déjenme pasar este para que vean. También nos envió la compañera Bere. Claro que me lo ha enviado ya muy después y la verdad es que no lo he revisado por mis tiempos. Entonces ahorita lo vamos a revisar. Sí es importante que me los envíen, ¿no? Aquí tenemos también el nombre, la licenciatura. Ah, ok, pero aquí ya no. Recuerden que no estamos haciendo un trabajo. Estamos haciendo la tesis, ¿sale? No estamos haciendo un trabajo para pasar la materia, estamos haciendo la tesis, ya que se nos quede bien claro, tesis, ¿sale? Entonces, esto ya no va, esto ya no va, ¿no? Ya estamos trabajando sobre la tesis, no es un trabajo, es sobre la tesis y entonces hay que verlo como tal, no es un trabajo, ¿sale? Entonces aquí hay que poner todo lo que tiene que ver para la tesis. Yo ya estoy haciendo mi trabajo de tesis. Entonces, problemas de aprendizaje. Seguramente vamos a estructurar más el tema. O quizás salga otro tipo de tema, ¿no? También ya le pone aquí objetivo. Le pone las preguntas de investigación. Le pone
justificación, error de dedo, la viabilidad. ¿Sale? La viabilidad. Ahora, bueno, ya está. No lo he revisado, los voy a revisar, se los voy a enviar para que ustedes también sepan cómo seguir. Espero poder hacerlo mañana. Lo voy a revisar mañana. Hoy tengo todo el día ocupado, pero mañana lo reviso y se los envío juntamente tal vez con la calificación, ¿no? Para que ustedes sigan sobre este tema. Entonces aquí, así nada más de manera rápida, esto ya no va, ¿vale? No estás haciendo un trabajo, estás haciendo tesis. Y adelante, Gise. Bueno, yo busqué mm, en el YEDEP, bueno, en la página del YEDEP, pues, los reglamentos de en Ajá, sí de cómo se hace la tesis, ajá. pero no me salió actualizada, no sé si sea el mismo o los mismos requerimientos, Ujú. porque me aparece el documento todavía con el logo mm, Te unides. de Unides, Ajá, ajá. ajá. Entonces no sé si sea posible. Bueno, no sé si todavía sirva. Bueno, a ver, miren. Los documentos que encontremos, cualquiera que este sea, va a servir, ¿no? No importa que sea de Unides todavía, pero tiene ciertos reglamentos o tiene ciertas cosas que se toman en cuenta en en estos tiempos, ¿no? Porque es metodología, es esta parte metodológica. Pero son eso, son precisamente documentos que te proponen hacer algo, ¿no? No es como, por ejemplo, esto que yo les comparto, no es que así lo tienen que hacer totalmente, pues la estructura puede variar, ¿no? Lo que yo intento hacer es precisamente que nos quede claro una estructura para que después de esa estructura yo pueda utilizar la que yo desee. Por ejemplo, fíjense, esta estructura. Fíjense cómo está hecha. Fíjense cómo tiene capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, conclusiones, referencias, etcétera, ¿no? Pero esta es una forma de hacer la tesis. Yo no les digo que la hagan así, de esta manera. Puede haber otro tipo, puede haber hasta 4 capítulos, 5, 6. Es decir, dependiendo de cómo ustedes se acoplen. Ahora, en este sentido de la tesis, puedes también compartir bueno, no sé si lo tengas ahí, tengas la posibilidad de enviarlo al grupo para que de una vez lo pusiéramos y viéramos cuál es el formato que ellos proponen, ¿no? Creo que yo también por ahí la tenía, pero no sé dónde. Entonces, sí es válido, sí es válido. No está actual, pero sí es válido. No sé si contesté tu pregunta, hice. Silic. Ok. Igual y si puedes, tienes la posibilidad de enviárnoslo, lo podríamos revisar, ¿no? Para que también nos fuéramos apegando a eso. Recuerden que nosotros vamos a hacer una tesis cualitativa, ¿no? Una tesis cualitativa y a mí se me hace que esta estructura de tesis que tú tienes es una tesis cuantitativa, ¿no? Em, Igual y si quieren podemos hacer una tesis cuantitativa, nada más que ahí necesitamos trabajar este proceso de, este proceso estadístico, ¿no? Necesitamos saber bien de estadística para que podamos entonces de alguna manera justificar eh, cuantitativamente lo que estamos, digamos, investigando, ¿no? En el caso de lo cualitativo, no.
En el caso de lo cuantitativo se demuestra desde otros aspectos, desde otros pensamientos, desde otros puntos de vista, ¿no? Déjenme ver un segundito. A ver, déjenme ver un segundito. Es importante que si lo trabajemos. A ver. Espérenme, déjenme ponerle aquí. Ok, ya lo tengo aquí. Vamos a ver. Ahorita seguimos. Fíjense, aquí está la guía de tesina. Ni siquiera es de tesis, ¿eh? Es de tesina. ¿Sale? Entonces, pero aquí dice, es de IEDEP, Gise. No es de UNIDES, es de IEDEP. Entonces es muy actual. Entonces sí. Sí, es muy actual. Sí, tiene el logo anterior, pues, pero sí. Y fíjense aquí, la guía de Tesina es, bueno, hay que leerlo. Ahorita, bueno, creo que lo compartiste en el grupo, ¿verdad, Gise? Creo que sí. Sí, Lick, en Entonces el ahí grupo. la pueden descargar ustedes y fíjense cómo está. La tesina no es tesis, ¿eh? La tesina es, digamos, un nivel abajo de la tesis. En la tesina son como 60 hojas y en la tesis, por decirlo por hojas, ¿no? Y en la tesis son aproximadamente como unas 80. Ahora, la tesina habla de algo que tú ya hiciste, ¿no? Es decir, que tú ya pusiste en práctica, ¿no? En ese sentido la tesina. Y la tesis, no. Ah, miren, aquí está. Debe tener por lo menos 50 cuartillas, ¿no? 50, 60 hojas. El tipo de la tipografía, esas son cosas de forma, ¿sale? No son cosas de fondo. Esto es cosas de forma en el sentido de cómo debe ir la tesis. Pero aquí podemos sacar, por ejemplo, como hizo su portada la compañera, ¿no? Eh, Aquí está el nombre de la universidad, el título del tema, el grado al que se aspira. Ah, por eso le puso matrícula, porque es nombre, matrícula y matrícula del autor, ¿no? Lugar, mes y año de presentación, ¿no? Bueno, no forzosamente se tiene que poner esto, a menos que no lo diga realmente digamos, IEDEP. Y estos son cosas de forma, ¿no? Son cosas de forma. Por ejemplo, yo les pedí a ustedes que hicieran un reporte de lectura, ¿no? Que, bueno, también medio las revisé y pues faltan algunas cosillas, pero ya se las comentaré en su momento. Y recuerdan que yo les dije que en el reporte, por favor, me entregan con Arial 12, con un espaciado de 1.15, este, el hoja, el tamaño de es hoja carta. Ahora fíjense en los márgenes, ¿sale? Fíjense en los márgenes. 2.5 en la parte superior y inferior y la parte derecha, izquierdo y derecho de 3 centímetros. En el caso mío, yo les dije que en la parte derecha era de 2,5 y en la parte izquierda de 3,5. ¿Por qué? ¿Por qué ese formato? ¿Por qué se les pide ese formato? Bueno, pues porque cuando hacen la tesis, no van a pegar la tesis del lado de este lado, ¿no es cierto? No van a pegar la tesis del lado derecho, lo pegan del lado izquierdo. Por eso es que se piden 3 centímetros del lado izquierdo para que mi texto no quede tapado en la tesis, ¿no? Entonces es eso, del lado derecho no es tan importante si tiene 3 centímetros. Si tiene 3 centímetros está bien, pero no va a salir del todo acorde porque se va a ver más chiquito de este lado que de este lado, ¿no? Entonces yo por lo general en este proceso les pido 3 centímetros del lado derecho y 2,5 centímetros del lado izquierdo.
¿no? Para que más o menos cuando se mande a engargolar, se mande a pegar, cuando más o menos se haga la tesis, podamos precisamente tener un documento más o menos estético, ¿no? Por eso es que es estas cosas de foro. ¿Sale? Ahora los índices. A eso iba yo ahorita en un momentito, pero qué bueno que ya lo mencionó. Los índices podemos poner 1.1, 1.11, si es que tenemos un tema y luego tenemos subtemas. Se los muestro aquí. Fíjense cómo tengo mi numeración. 1.2, en este caso tengo mi capítulo 1, ¿no? Y ya tengo 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ¿no? Y tengo en el 2, tengo 2.1, 2.2, 2.3 y aquí sí tengo 3.11, 3.2, 3.21 y en este 3.21 tengo otras cosas que estoy diciendo y entonces ya le pongo A, B, C. Y en este tercero, que es 3.2, 3.3, tengo cosas que decir también aparte de los diarios, aparte de las lecturas. Y en el C, tengo otras cosas que decir, ¿no? Entonces ya le pongo número romano 1 y 2, ¿no? En ese sentido, el formato de la numeración son cosas de forma, no son cosas de fondo, ¿no? Son cosas, digamos, que se tienen que hacer en la tesis, pero eso es lo último que se hace, ¿sale? Eso no se preocupen ahorita porque pues no tenemos la tesis. ¿Qué necesitamos? Pues precisamente tener la tesis para empezar a hacer esto. Luego aquí la introducción, que la introducción no se puede hacer a menos que ya tengamos, digamos, el texto, ¿no? Por ejemplo, otra vez les muestro. En este caso yo empiezo acá, pero mi introducción es esta, ¿no? Tiene una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, 6 hojas, 7 hojas. Sale 6 hojas. Esa es mi introducción. Eso es lo que yo quise decir de mi introducción porque mi tesis tiene 100 hojas, 111 hojas, miren. ¿Sale? Entonces es una introducción larga. ¿Por qué? Porque estoy hablando de todo lo que va a pasar dentro de la tesis. Entonces ese sería, digamos, el ejemplo. Em, bueno, son cuestiones de forma, la delimitación del planteamiento, que es lo que ya estamos haciendo, el problema, cuáles son las preguntas, y bueno, aquí está, ¿sale? Esto es, digamos, parte de la forma de la tesis. Bueno, en este caso de la tesina sería importante bajar el de la tesis. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Si tienen preguntas, por favor, realícenlas. ¿Cómo encontraste esta tesina, este documento, Gise? Como, Como leak, a ah, ver, cómo, ajá, sí, ¿cómo lo bueno, lo bajaste? busqué. Ajá, de internet, sí. En, ujú, bueno, busqué tesis, requerimiento de tesis, YDEP, algo así, creo que le puse. Ajá. A ver, le voy a poner igual. Requerimiento de tesis. Requerimiento para. IEDEP. Vamos a ver, guía IEDEP del 2003. Ok, aquí tenemos, miren, del 2003 y aquí está la otra. ¿Sale? Fíjense, aquí está diferente. Igual y la voy a descargar. Es importante que tengamos estos para que podamos, tener una idea. No es como la tenemos que hacer, pero tenemos una idea, nos damos una idea y ese es más chamba pues para nosotras, porque necesitamos leer más, ¿no? Necesitamos leer más y entonces poder hacer precisamente un debate con respecto a esto.
Denme un segundo, denme un segundo. La tenemos. Ay, no la veo. Ajá, ok. Denme un segundito, denme un segundito. Ya sé, ya sé. Ya sé que, bueno, no se me preocupen ahorita. Vamos a ver qué sigue con respecto a lo que nos dice Sampieri, ¿no? En este sentido de la tesis. Déjenme ver, lo tenemos por aquí. Necesito tener todas mis carpetas bien organizadas porque si no... Ok, guía de tesis y EDEP. Ahí está. También se los pongo para que le demos una revisadita. ¿Sale? Esa es la primera que me salió. Es un acto irresponsable de mi parte darles la primera que me salió. Pero ya ustedes más o menos tienen, eh, digamos, esta es del 2003, o al menos eso se dice. Vamos a ver si tengo alguna otra acá. Me sale la misma, miren, ¿ya vieron? Vamos a ver, dice, otras personas también buscaron titulación de EDEP. Ok, vamos a ver. Esta es la convocatoria, entonces no. Ok, creo que es esa. Guía de tesis, hipótesis, estadísticas. Esto que... Bueno, no le hagan caso a esto. Bueno, más o menos sería así. ¿Sale? Más o menos sería así. En ese sentido. ¿Sale? En ese sentido de la tesis. Esta es una tesina. Yo no les propongo una tesina, les propongo una tesis, pero profe, es que son más hojas y es que me voy a tardar un montón y es que, bueno, eh, es un proceso de investigación, ¿no? Por eso es que les digo que necesitamos nosotros tener todo este bagaje de lecturas para que podamos escribir y escribir y escribir y escribir. Escriban todo lo que se les ocurra. En ese sentido, vamos a tener un documento quizás como el de Gise, ¿no? Que todavía está muy revuelto, pero que pues ese es el proceso, ¿no? O sea, es importante que nosotros ya vayamos poniendo en su lugar, ¿no? Ok, aquí están los objetivos, el marco teórico conceptual. Bueno, antes del marco teórico conceptual, yo creo que necesitarías poner un marco contextual, ¿no? No conceptual, sino el marco teórico o el marco contextual del contexto. Este de teórico conceptual es de las teorías, es decir, es de los libros que has leído, de todo lo que tú dices, pero lo justificas con un autor, ¿sale? Aquí te propone una metodología de la investigación y las conclusiones, ¿sale? Eh, a este texto, a este texto le faltan cosas, ¿no? A este texto le faltan cosas en el sentido de que aún la tesina debe de llevar cosas muy específicas en el sentido de metodología. Pero bueno, me sirve como una guía de la misma. Y déjenme ver. Y vamos a hacer una revisión rapidísima de la otra. Esta que tenemos acá. Ok, fíjense aquí. Bueno, aquí trae... eh, obviamente, esto que les estoy presentando no es una tesis cualitativa, señoritas, es una tesis cuantitativa. Ahora, también no se me estén jalando los cabellos ni nada por el estilo, porque no es tan difícil como pensamos, ¿no? Sí, es momento de poner tiempo, de sentarnos y de escribir, o sea, sí necesitamos dedicarle tiempo, ¿no? Pero no es tan difícil. Ahora, no vayamos tampoco eh,
por la cantidad de hojas, ¿no? Ya les recordaba o ya les comentaba a ustedes que, que en 2 meses, yo en un mes creo, me puse a escribir, me dediqué a escribir de verdad y escribí casi el mismo tanto de hojas que quedó mi tesis, ¿no? Y yo dije, pues ya tengo un montón de hojas, ¿no? En la maestría, ¿eh? Así que vean, ¿no? Ya tengo un montón de hojas, ya no hay problema, voy, le enseño, me toca, digamos, clase o asesoría con, válgase la redundancia, con mi asesora de tesis y nos sentamos y ve el documento y dice, muy bien, tú sigue escribiendo. Y yo decía, bueno, pero sí. Dice, de todas maneras, no te preocupes. De todo eso que escribiste, estoy casi segura que más de la mitad se va a ir. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo es posible que más de la mitad de lo que escribí, de esas casi 90, 100 hojas, se va a ir a la basura? Y después me di cuenta que estaba yo redundando mucho en ciertas cosas y que efectivamente tenía yo que rascarle para buscar otras cosas, ¿no? Es decir, ahí estaban eso. Y en ese sentido no nos preocupemos por las hojas, ustedes preocúpense por escribir, 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 escribir. Ya en este proceso de ir leyendo, ya se les va a ir haciendo cuestionamientos. De hecho, seguramente van a tener una excelente tesis, pero siempre necesitan como estas horas de trabajo frente a la computadora y de escribir, ¿no? De escribir desde su experiencia, de escribir desde lo que han leído, desde escribir de lo que han escuchado, ya sea de mi parte o de los otros compañeros o de las otras compañeras, desde la entrevista, por ejemplo, no sé, se me ocurre con el tema de GISE, ¿no? Que entrevistara a los profesores, ¿no? Que entrevistara a los profesores y pusiera por ahí un apartadito que dijera, estoy estudiando esta escuela, entrevisto a los profesores, entrevisté a los alumnos, pero también dentro de la universidad yo entrevisto a mis profesores, ¿no? Y les puedes hacer entrevistas en audio. Oiga, profesor, oiga, profesora, ¿me puede contestar algunas preguntitas? Son para este diseño de tesis, mire que el profe nos está pidiendo, o no sé, cualquier justificación que quiera, ¿no? Y hacer preguntas muy concisas, ¿no? Hacer preguntas muy concisas y a ver, o sea, no llevar la encuesta, sino dejarla abierta para que tú puedas capturarla después y que sea como en los anexos, que sea como esta evidencia de que se ha hecho la investigación. ¿Sale? Bueno, me estoy emocionando mucho y no estamos llegando a ningún espacio, pero bueno, vemos esta parte. Miren, vamos a concebir que se va a investigar, ya lo sabemos, ¿no? Ya tenemos eso. Plantear el problema de investigación, ya también tenemos eso. ¿Cuáles son la justificación? También ya lo hicimos. Los objetivos, también ya lo hicimos. ¿Cómo definir el título? No lo hemos hecho, solamente les dije pongan un título, el título va a ir cambiando con respecto al tiempo en el que vayamos investigando. Establecer una hipótesis, no tenemos una hipótesis porque no estamos haciendo una investigación cuantitativa, sino cualitativa. Se puede poner una hipótesis, claro, como por qué yo creo que esto sucede y se justifica de manera cualitativa también. El marco teórico, el marco de referencia, ¿no? Es decir, el marco contextual, el marco del contexto, hacer un cronograma, ¿no? De cuándo voy a ir trabajando y en qué momento voy a ir metiendo más cosas. Eso tampoco no lo hemos hecho porque sería ya presionarlas demasiado. Y las fuentes de consulta. Eso sí que lo hemos platicado. ¿Sale? Y entonces aquí ya te da los elementos de la tesis. ¿Qué tiene que ir en una tesis? En este caso es la portada, las dedicatorias, los agradecimientos, el índice, el resumen, la introducción, los capítulos.
justo lo que yo les he mostrado en la tesis que les estoy presentando también. Las conclusiones, las figuras y las tablas, el cronograma, las referencias bibliográficas y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Es decir, justo lo que yo les estoy diciendo, aquí ya está digamos, el esqueleto completo, pero bueno, vamos a ir avanzando a él paso a pasito, ¿no? Despacito, dice la canción, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está otro documento para que ustedes lo lean. Si les genera dudas, está perfecto porque entonces podemos trabajarlas aquí y ver qué podemos hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas, señoritas? Háblenme. Por el momento no, Lick. Ok, ok. ¿Y las demás ya no están? ¿Ya se me fueron? Coméntenme algo. ¿No? ¿Nada? Creo que se me fueron. Bien. De todas maneras pueden revisar el documento o el video después. Le sigo. Bien. En este lo mismo con Bere. Ya esto de acá hay que, en el caso tuyo, Bere, si es que estás por ahí, hay que ponerlo ya en la parte de abajo del otro texto. Ya no me lo separes, no son trabajos separados, es una tesis. Entonces, en ese sentido, hay que unir todo, ¿sale? Y creo que tiene otras. Ahí dice tesis, ideas. Me parece muy bien eso de las ideas, que creo que también se los había pedido. Ok, lo mismo, ya ir haciendo un solo documento. Todos los documentos que les pida tienen que ir sobre el mismo documento que estamos trabajando. Ya hay que estar estructurando, no son documentos separados, ¿sales? Es un solo documento. Miren aquí, diálogos de confianza. Te propondría mi tesis, Bere, para que veas, yo hablo de la confianza en la tesis y tengo ahí un montón de datos que podrías sacar de esa tesis, ¿no? Eso, todos estos documentos que me los envías por separado, pónmelos en un solo documento, ¿sale? En uno solo, ya no por separado. Recuerden que si yo les pido que sigan escribiendo, no me van a escribir en un documento separado, en el mismo documento en el que estamos, ¿sale? Bueno, y eso Entonces se, todos los junto. todos, veré, todos. Ah, pero es que no sé cómo juntarlos, profe. No importa, tú mételos ahí, ¿no? Nada más me los separas y ya los vamos a ir poniendo en algún lugar, ¿no? O sea, es un solo documento para que se vaya haciendo más grande el documento y entonces después todo eso que está en desorden lo ordenamos. Eso sí, necesitamos leer y releer y leer y volver a leer y ultraleer, es decir, pasarnos todo el tiempo leyendo nuestra tesis. No es como las clases, ¿sale? Es decir, no es que tenemos una clase, ya anotamos lo que tenemos que anotar, aunque está la evidencia ahí de los videos, yo no regreso a la evidencia porque ya tuve la clase. ¿Para qué voy a volver a tener la clase? ¿No? En este caso, no. Bueno, en las clases tampoco tendría que ser así, ¿no? Tendríamos que ir, si tenemos alguna duda, tendríamos que ir a la clase, ver otra vez la clase, ¿no? Para ver si puedo recuperar algo o me salen más dudas y entonces sí ir con el profesor y decir, a ver, usted dijo esto en esta parte del video, entonces quiero que me lo explique, ¿no? En este caso, si nos damos cuenta, tienes tres documentos, Bere. Esos tres documentos me los haces en uno y me lo puedes enviar de nuevo y entonces yo ya leo todo, ¿no? Y después de esto que lea todo, te mando las anotaciones para que tú puedas seguir, ¿no? La idea es de que no se me estresen, sino de que vayamos poco a poquito, despacio, ¿no? Pero eso sí, hay que seguir escribiendo, ¿sale? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, Bere? No, profe. Ok.
Entonces, por favor, hay que unirlos, los tres, y ya tienes dos documentos. De IEDEP más o menos sigue ese formato para la presentación, ¿sale? Bueno, ahora vamos con Gise. Vamos a ¿por qué Gise? Porque bueno, creo que lo estructuró un poquito mejor, ya tiene así. Y vamos a trabajar sobre esto. Hay que poner números, ¿sale? Hay que poner los numeritos en, pues acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer ya una modificación aquí. La vamos a poner así, ¿sale? En una hoja diferente. Recuerden que siempre vamos a estar moviendo cosas. Siempre vamos a estar moviendo cosas. Es importante entonces que pongamos saltos de página para que cuando movamos algo no se nos descomponga la tesis, sino va a ser un dolor de cabeza. Y lo importante es que no nos cueste tanto estas cosas de forma, ¿no? Lo que nos va a costar un poquito más es lo de fondo. Bueno, porque hablo mucho, no sé si me explico con respecto a esto de forma y de fondo, ¿no? Pero lo explico. Eh, en psicología hay una teoría que se llama la teoría gestal, ¿no? Que hablaban, seguramente ustedes ya la saben, que hablaban de forma, fondo, ¿no? Es decir, que ellos hacían, digamos, experimentos donde de repente se veía una cara, ¿no? De un ángulo, o se veía algo desde un ángulo, y entonces tú veías algún objeto bien definido desde un ángulo, y te movías a otro objeto, a otro ángulo, y entonces veías que no estaban, no se veía lo mismo. Es decir, a lo mejor desde un ángulo, desde un punto de vista, tú veías un rostro, te movías de ángulo y veías un montón de cosas puestas en algún espacio específico, pero que no te daban ninguna visión, ¿no? Y en ese sentido, la teoría de la teoría gestal de forma fondo. Es decir, si nosotros vemos las cosas desde un solo ángulo, solamente vemos la forma, ¿no? Pero si nos movemos de otros ángulos, vamos a ver el fondo, es decir, lo importante. En este caso, nosotros, cuando yo les digo es que esto es de forma, ¿no? Es decir, es lo que vemos enfrente. Es decir, este índice, este primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo, es decir, todo lo que vemos de forma, ¿no? Que está bien justificado, que tiene la letra que tiene el espaciado que tiene de forma, ¿no? ¿Qué es lo de fondo? Ah, bueno, cuando yo me meto a leer el texto, ahí me doy cuenta de qué está hablando el texto y si realmente está siendo bien justificado teóricamente o justificado de manera investigativa, ¿no? O justificado en el sentido de que realmente estás dando una solución, ¿no? En ese sentido, la manera de escribir o en el caso de Bere, por aquí déjenme ver para que lo pongamos más, ¡ay! Para que lo pongamos más en contexto, nada más como ejemplo, creo que era... no, este no es, a ver, déjenme ver, creo que era... objetivo, preguntas, aquí, fíjense, en este, dice... Cuatificación. Es una cosa de forma, ¿no? Es una cosa de forma, no tiene tanta importancia, porque esto se corrige, ¿sale? Es algo que se puede corregir. No es tan importante, es algo de forma, ¿no? Es un problema, digamos, de que tecleó otras teclas o un error de dedo, como se llama, pero no vamos a crucificarte porque no escribiste bien justificación, ¿no? O porque escribiste una palabra que no se escribe de esa manera o que no lleva esa letra,
No, son cosas de forma, no tienen tanta importancia porque esos en este proceso de revisión se van arreglando, ¿no? Se van justificando. Lo importante es precisamente esto de fondo, ¿no? Esto que me dices acá. ¿Por qué esta justificación es importante? Porque es algo de fondo. Es decir, porque yo estoy pensando que los problemas de aprendizaje están en nuestro país, es decir, no, eso es lo que me interesa en este sentido. Entonces, no nos preocupemos porque de repente ya esté divagando. Si yo me doy cuenta que estoy divagando, uy, híjoles, creo que ya no estoy hablando de lo mismo. A ver, vamos a leer. Leo otra vez mi tesis, ¿no? Y me doy cuenta desde dónde empecé a decir cosas que no eran de acuerdo a, o que sí las quiero decir, pero que no van ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues las corto, por ejemplo, digamos, aquí empieza a escribir Gise y de repente acá escribe otra cosa, es como ejemplo, nada más, escribe otra cosa y entonces ella dice, ay, 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 no, esto sí lo quiero decir, pero no va aquí, no, bueno, no lo borro, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Lo pongo abajo, es más, hasta le puedo poner una anotación y le pongo revisar para después, no sé, ¿sale? Es decir, yo misma voy haciendo mis anotaciones en mis textos. Recuerden que el profesor o la profesora que va a hacer su revisión de tesis, que va a apoyarles en este sentido de revisión de tesis, no tiene idea de lo que ustedes quieren hablar, ¿no? Las que tienen ideas son ustedes. Y en ese sentido, nosotros no tenemos por qué decir hacia dónde va a ir su tema, porque quizás van a estar haciendo un tema que al último no querían hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque fueron encaminadas hacia otro tema. Eso es una interferencia del profesor, del que guía la tesis, digamos, con respecto al tesista. Y pues no se debe de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya. Eh, cosas de fondo y de forma, ¿no? Ahorita estamos viendo cosas de forma y cuando yo les hago anotaciones son cosas de fondo, ¿no? En este sentido de por qué hablas de esto, no sería mejor si investigaras esto otro, te recomiendo este libro que también habla de lo que tú quieres hablar, etcétera. Ahora vamos a lo que les decía con respecto a los números. Bueno, yo no voy a estar poniendo aquí, digamos aquí, no voy a poner uno y le pongo así, uno y aquí es el título, porque me voy a tardar un montón, sería terrible. Recuerden que nosotros vimos, y esto fue de manera presencial, cómo se hace la numeración, entonces la podemos ir haciendo o ir poniéndolo así con estos temas y no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, aquí sería objetivo y aquí le podríamos objetivo general, ¿no? Objetivo general, ¿sale? Porque ya tenemos aquí un objetivo, ¿sale? Entonces vamos a ir acá y nos vamos a donde está inicio y en inicio le vamos a poner un título. ¿No? Recuerden que el título lo podemos hacer, por ejemplo, este título 1, pero el título 1 tiene 24 y nosotros le vamos a poner en el título 1 solamente 16, ¿sale? O lo que nos digan en cuestión de forma en el documento o los documentos que ya revisamos, ¿sale? Entonces, pero también bueno, ya tiene Arial, ¿no? Ya tiene Arial, ya lo tengo aquí, entonces este es el que voy a poner como título 1 y aquí este sería mi título 2. Le vamos a poner también un título 2, miren, objetivo, tiene Arial 18, no puede estar más grande, entonces le vamos a poner Arial 14 y en este caso tenemos un título 3.
perdón. Un título 3. ¿Sale? El título 3, le vamos a poner aquí, título 3, tiene Arial 14 y le vamos a dejar en Arial 12. ¿Sale? Es mi título 3. Y entonces tengo este título 3 que pertenece al título 2 y en consecuencia los objetivos específicos que tendrían que ser. ¿Qué título? Pues el 3, ¿no es cierto? El 3 también. Creo que sí le puse el 3, ¿sale? El título 3, déjenme ver aquí, Arial 12. Sí, 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 pero creo que recuerden que no lo tiene, así que le ponemos aquí Arial 12. Hay una manera de guardarlo, no recuerdo ahorita, para que ya solamente tengamos, a ver, déjenme. Sí, actualizar para que coincida con la sección. El título 2 le vamos a dar actualizar para que coincida con la sección y el título 1 también le vamos a dar actualizar para que coincida con la sección. Creo que aquí en título 1. Dios mío. Sí, sí, llama. Perdón. Es Es un problema que... vamos a dar así. Ok, ya está. Actualizar. Y entonces este es el título 2. También lo vamos a actualizar. Actualizamos y en este caso el título 1 para que solamente ya nada más los tengamos. Entonces tiene objetivos específicos, preguntas de investigación. Las preguntas de investigación tendría que ser como un objetivo, como el objetivo general o los objetivos que le puse, objetivo general, como el objetivo tendría que ser, ¿no? Porque son preguntas de investigación o no sé cómo lo ven ustedes, si lo ponemos como el título 3, pero pertenecería a este de arriba, no. Entonces tendría que ser preguntas de investigación, tendría que ser título 2, ¿no? No lo cambió. Déjenme ver, le vamos a poner 14. Vamos a poner 14 y a ver, opciones. Bueno, no recuerdo. Modificar, le vamos a dar párrafo 2, 18, ok, 14, creo que es así. Y entonces, ok, vamos a ver. Y aquí justificación también tendría que ser así, del título 2. Ya me lo puso. Ya vieron que tiene que ser entonces, es que se me olvidan estas cosas. Le pongo aprendizaje, es aquí. Y le voy a dar en modificar. Ya tiene, aquí tiene 24, le vamos a dar 16, habíamos dicho, ¿no? Vamos a dar a aceptar. Listo, ya me lo modificó. Y en el caso del segundo, vamos a dar clic derecho, modificar. Y aquí tiene 14, ¿sí? Aquí ya estaba bien. En el caso del tercero, tiene, le vamos a dar modificar. Y aquí tiene 12, le vamos a dar aceptar, ¿sale? Bueno, esperemos que ya me funcione. Entonces, preguntas de investigación, justificación, también ya tiene título 2. Viabilidad, le vamos a poner aquí el título 2. El título 2, que es 14. Y le vamos a poner, pues ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Vamos a cerrar este. Y entonces le damos guardar. Vamos a dar control G. Y aquí, entonces, en esta le podríamos poner índice, tal vez. Índice. Índice. Déjenme ponerle el acentito. Ok. Índice. Y aquí en el índice nos vamos a insertar. Y en insertar nos vamos a... Dios mío. No, es en... Hoy no me acuerdo. Creo que en referencias, sí. No es en insertar, es en referencias. Nos vamos y le ponemos tabla de contenido. Tabla de contenido personalizada. Entonces tenemos título 1, título 2, título 3. ¿No?
Y podemos ver cualquiera de estas que nos guste. Yo creo que le vamos a poner este. Y... ok. Opciones. Bueno, nada más es como ejemplo. Ahí está. ¿Sale? Entonces fíjense cómo ya nosotros estamos poniendo un índice. ¿Sale? Esto es, digamos, una manera de hacer nuestros índices que ya tenemos acá. No, en mi caso, déjenme ver, en mi caso, no. En mi caso, yo le puse aquí. Vamos a ver cómo están los índices para trabajarlos. Ajá. En mi caso, yo les puse números. ¿Sale? En mi caso, yo les puse números. Podríamos hacer lo mismo acá, ¿no? En este caso, aprendizaje contra calificación. Eso ya lo iremos viendo con cuestión de forma. Por ejemplo, aquí podríamos haber puesto... serían... Ok, déjenme ver, se me fue, no, título, se me fue el, ajá, capítulos, ¿sale? Podemos poner capítulo 1 en la parte de acá, vamos a ponerle aquí, en esta, si le ponemos capítulo 1, quizás, si quieren, así, entonces ya sabríamos que este es el capítulo 1, ¿no? Este aprendizaje vamos a poner así. Por poner un ejemplo, no va a quedar así, ¿sale? Por poner un ejemplo, solamente así quedaría. Y entonces aquí mi objetivo sería el 1.1, ¿sale? Y el objetivo acá sería el 1.1. ¿No es cierto? Y en los objetivos específicos sería 1.1.2, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, a las preguntas. Aquí ya sería 1.2 porque es otro tema, 1.3. Y aquí sería 1.4. ¿No? 1.4 es posible que no me los haga arriba. No es posible, déjenme ver. Vamos a ver si aquí lo actualiza. Vamos a ver, dice aceptar inserción. Oh, no. Actualizar campos, actualizar toda la tabla. Ahí está. ¿Ya vieron? Sí me los tomó. En este sentido dice error de referencia al vínculo. ¿Qué dice? Error de referencia, aprendizaje contra calificación. Sí, bueno. Creo que este tendría que ser así, título 1. A ver si me lo, me lo hace. Creo que déjenme quitar todo esto otra vez. Porque la que tiene es esta. Y esta es la que ya no está funcional. Vamos a alimentar, sí. Rechazar. Vamos a... bueno, déjenme ver si puedo quitar esta. Vamos a dar a aceptar como estoy en este proceso donde se hace revisión, entonces todo lo que hago tengo que deshacerlo para que funcione. Entonces estábamos en referencia, vamos a tabla de contenido, le vamos a poner una tabla personalizada, ya vamos a dejarle así y
Vamos a dar aceptar. Y miren, ahí está. ¿Sale? Ya tengo capítulo 1, 1.1, 1.11, 1.2 y ya me lo pone como está. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda ahí. De todas maneras lo vamos a ir trabajando. ¿Alguna duda? Mm, Pues creo que no. Ok. No. Voy a comenzar a hacerlo así. Y si me surge una duda, le preguntaré. Ok. Muchas gracias, No, Ise. pero Muchas gracias, Avi. Muchas gracias. ¿Alguien más? Háblenme. ¿No? Bere, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. Ok. Creo que su compañera Itzel nos abandonó. Ya no la miro. Ok. Ah, no, sí. Aquí está. Este. Es que no las puedo ver del todo. Pero bueno, entonces, más o menos esa es la idea, señoritas. Más o menos esa es la idea, ¿no? Con respecto a cómo se debe de ir planteando la tesis. Ahora, esto que les digo ya es algo práctico. Intento mostrarles algo que ya se hizo y que ustedes vayan teniendo nuevas ideas y vayan teniendo nuevas anotaciones. Ustedes anoten todo lo que puedan con respecto a esto que estamos viendo. ¿Sale? Bueno, una vez que dejamos esas cosas de forma, vamos entonces a hablar de la tesis. Uy, ok, les voy a presentar, déjenme ver. Bueno, sí, les voy a volver a presentar, déjenme pasar esto para acá. Les voy a volver a presentar el documento, el documento que estamos leyendo. Nos quedamos en, am, nos quedamos en, sí se ve, ¿verdad? Nos quedamos en la página Sí. 369, ¿no? Ya estuvimos viendo algunas cosas, así que vamos a intentar irnos rápido con respecto a este documento. Ya hemos hablado que es importante, además de todo lo que ya platicamos en las clases pasadas, que es importante trabajar también con la literatura. Es decir, yo quiero hablar en el caso de problemas del aprendizaje. Bueno, ¿qué tanto hay de literatura de problemas de aprendizaje? Yo quiero hablar de las TICs en la educación. Bueno, ¿qué tanto hay en literatura de las TICs en la educación? ¿No? O por qué se han intentado hacer cosas en la educación. Miren, déjenme ver si tenemos aquí. Déjenme ver, creo que es acá. A ver, déjenme ver, es que tengo tantas cosas que no recuerdo dónde. Aquí. Ay, 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 ay. No, creo que no es aquí. Bueno, no recuerdo. Aquí está, creo que es educación. Fíjense cómo yo tengo un montón de información con respecto a la educación, ¿no? Bueno, creo que no es aquí, pero ya desde hace mucho tiempo, aquí están, mire, TICs. Tengo un montón de videos, por ejemplo, en el caso de, de los temas de su compañera Abby, hay mucha información con respecto a la tecnología en la educación. Déjenme ver por aquí si tengo algo más. Aquí está. No, 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 no. ¿Será que? Descargas, descargas. Aquí. No. Este no. Esa fue mi primera tesis. Eh, mm, no. A ver, pedagogía, módulo, verano, verano. Bueno.
Bueno, aquí también tengo un montón de cosas, pero es de pedagogía. Y bueno, me acuerdo que mi primera tesis la quería yo hacer precisamente en ese sentido, en cómo la tecnología está avanzando en la educación, pero eso fue en el 2012, ¿no? Entonces hay información desde ese sentido. Ahora también sí, en este sentido que vamos a trabajar nosotros, permítanme, creo que ya no se mira nada. Denme un segundito. Ok, toda la pantalla. Vamos a ver. Ok. Por ejemplo, podemos poner aquí TICs en la educación, ¿no? Miren, ya está, hay una tesis. Vamos a darle aquí. Y miren, TICs en la educación, ¿sale? Las TICs en la educación, la UNESCO, ahí podemos sacar algo. No sé, vamos a ver alguno. Vamos a ponerle aquí .pdf. Ok, las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Aquí tenemos una lecturita, ¿no? Es decir, yo necesito saber de esto desde mi experiencia y leer otras experiencias. En este caso, tenemos esta lectura que es, déjenme hacerla más grande, que es desde el 2007, ¿no? Entonces ya hay información ahí, ¿no? Con respecto a las TICs en la educación y, por ejemplo, con problemas de aprendizaje, en donde creo que vamos a trabajar con niños de primaria, ¿no? En niños le vamos a poner. También ya está, hay una tesis, ¿sale? Le vamos a poner aquí .pdf. ¿Sale? Y entonces aquí tenemos dificultades en el aprendizaje. Y también tenemos aquí un pequeño librito. Miren, está 187 hojas y tendríamos que, digamos, hacer este proceso de lectura para saber qué han escrito ellos, ¿no? Y qué es lo que queremos dar cuenta nosotros. Ahora, este libro es de España, Málaga, España. Pero yo voy a hablar específicamente de un contexto de problemas de aprendizaje específico dentro de mi área donde estoy trabajando, ¿no? Pero estas lecturas sí que me pueden servir para trabajarlas, ¿no? O también las lecturas digamos, que hemos realizado. Ahora, el otro tema que era calificación. ¿Qué te pasa? Calificación versus, miren, evaluación. Y podríamos poner .pdf. Ok, ya hay algo también. ¿Sale? Ya hay algo. Y evaluación versus calificación, ¿no? Ya también podríamos ver qué cosa pasa con esto que se está trabajando, ¿no? Y lo que yo quiero dar cuenta, ¿no? Esta sería una manera de buscar información. Aquí tenemos otra que ya también han hecho. Bueno, hay que descargarlo, pero digamos que para buscar información, ahí está la internet. Ahora ya hay muchas formas de hacerlo. Ahora, bien, en este sentido de tomar la literatura o esto que vamos a estar haciendo, pero desde este punto de referencia, ¿sale? No desde que tengo que poner lo que está ahí, porque entonces sería un plagio. Lo que yo quiero es poner precisamente esa referencia de que alguien ya estuvo hablando de eso,
pero que a mí me interesa porque yo lo acabo de conocer o porque me doy cuenta ahora en este proceso de aprendizaje que en mi comunidad está pasando esto, ¿no? O que en mi escuela, o que en mi espacio, ¿no? Y en ese sentido yo puedo hacer entonces uso de estas herramientas. Déjenme ver aquí, no sé si ya lo borré. Creo que sí, ya lo borré. Y bueno, ya no voy a entrar otra vez a la tesis, pero dentro de las tesis podemos hacer citas, sea textuales, tal cual, copiadas tal cual del autor, ¿no? Con una metodología de citado y una cita referencial, ¿no? Donde solamente se pone el nombre y el número de página, etcétera. Esas cosas de forma las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando o conforme vayamos avanzando en el proceso de la tesis. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque nuestro tema de hoy es precisamente qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa. Sí, es cierto que la investigación cualitativa tiene que ver más con las cualidades y más en el contexto o el acercamiento en este sentido eh, de conocer el objeto de estudio y nosotros mismos ser parte del objeto de estudio, pero también es importante eso que vamos a decir, eso que vamos a demostrar, justificarlo teóricamente, ¿no? En ese sentido, la revisión de la literatura te sirve para varias cosas. Uno, para detectar conceptos claves que no habíamos pensado. Es decir, esta persona ya está hablando de esto y yo también lo pienso. A ver, vamos a adecuarlo, ¿no? A nuestro contexto. Otra, para darnos más ideas de lo que estamos hablando, es decir, de los datos, análisis, ¿no? De cómo les ha servido a otros eso que están investigando. Es decir, la literatura siempre me va a servir para que yo pueda complementar mi trabajo, ¿no? En ese sentido, caemos en cuenta que lo que yo estoy investigando, quizás alguien ya lo investigó, ¿no? Es decir, no es el hilo negro el que estamos encontrando, sino que quizás alguien ya previamente lo investigó y sacó sus conclusiones. Pudo haber sido una tesis, pudo haber sido una investigación para una institución educativa, es decir, ya hay información, casi de todo ya hay información. Entonces, no nos sorprendamos y no nos pongamos tristes porque quizás ya no podamos hacer ese tema. No. Por eso, en este sentido de la viabilidad, ¿no? ¿Por qué si es viable que yo estudie ese tema si ya hay un montón de temas? Sí, porque ese tema no está estudiado desde el contexto en el que yo lo estoy proponiendo, ¿no? En ese sentido, el tema que está también en las redes no es lo mismo que te va a salir a ti en tu investigación eh, personal. Otra de los beneficios de la literatura o de leer es precisamente que vamos a tener en cuenta los errores que se cometieron anteriormente con respecto a esas investigaciones. Una más, conocer las diferentes maneras de pensar, de abordar ese planteamiento, ¿no? Es decir, ahí en esa tesis se abordó de esta manera, pero yo la estoy abordando desde esta otra manera porque yo creo que se debe trabajar así y sobre eso vamos. Se mejoran el entendimiento de los datos y se profundizan en las interpretaciones. Si yo ya he leído varias literatura de eso, tengo información, digamos, esta información general que yo puedo poner o puedo tomar como argumentos, ¿no? Dentro de mi tesis. Es decir, esa, esa argumentación que yo puedo citar de otras personas que puedo estar de acuerdo o puedo estar no de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, William y Guinel dicen que la calificación es muy importante porque te
te pone en contexto de dónde es lo que sabe el alumno, ¿no? Y a lo mejor Gise dice, pero es que una calificación desde mi punto de vista no se puede sacar, ¿no? O sea, yo no puedo saber cuánto el otro sabe. Es cierto que hay modelos, hay metodologías, hay herramientas para darnos una opinión o darnos un acercamiento o una idea con respecto a la calificación cuantitativa de un alumno, pero que finalmente yo no sé si el alumno esa es la calificación que merece, ¿no? Porque la calificación es algo que yo no comparto, digamos. Yo comparto más esta parte de el realizar en la práctica este, este conocimiento, ¿no? Es decir, yo puedo saber cuánto sabe más un muchacho en este sentido de una práctica, ¿no? En este sentido de un debate, en este sentido, es decir, ya ahí está poniendo sus ideas y está en cierto sentido contradiciendo a lo que el autor dice, pero para crear el debate. Porque además estoy de acuerdo con, no sé, con un Rau, ¿no? Que dice que la calificación, bla, 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 ¿no? Y entonces lo citas. En ese sentido, tenemos más datos, ¿no? Por eso nos sirve esta parte de la lectura. Leer, leer. A veces podemos poner cosas de la lectura que en una tesis de una lectura que hicimos y que posiblemente puede ser eh, algo de una canción, ¿no? Citamos una canción. O puede ser un un libro, una novela o algo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo metí en mi tesis a alguien que no leí en la tesis, ¿no? O a varias personas que no leí en la formación de la maestría, pero que tenían que ver con la tesis en sí, ¿no? Por ejemplo, a Eric Fromm, ¿no? Él no lo leímos en la maestría. Por ejemplo, a Teresina Carrajer y tampoco la leímos en la maestría. ¿No? Pero yo son cosas que yo leí y entonces algo que estaba escribiendo me pareció, digamos, acorde a a eso que estaba diciendo. Entonces, es importante meter toda esta literatura que tengamos, todo lo que hayamos leído seguramente entra en nuestra tesis. Ok, aquí hay algo muy importante. Dice, siempre comenzamos una investigación con ciertas experiencias, ideas y opiniones sobre el problema a estudiar, lo cual es es el resultado de nuestra propia historia de vida. Es lo que nos pasa. Es decir, siempre estamos siempre iniciamos en este sentido eh, en este sentido de que yo quiero hablar algo porque a mí me interesa y es desde mi propia experiencia, no es desde la experiencia de los otros, sino es de lo que yo pienso, pero, pero eso me va a dar solamente la pauta para iniciar a escribir, para iniciar a poner digamos, mis opiniones, mi escritura, mi forma de ver tal o cual problema, ¿no? En este sentido, en el caso de la investigación cualitativa, sí es muy válido esta parte de las opiniones. ¿Sale? Yo creo que pasa esto por esto, pero voy a buscar como en ese sentido de demostrar que efectivamente es por lo que yo pienso, ¿no? Como si fuera un tipo de hipótesis. Ahora, dice... la diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa, bueno, ya les dejaré a ustedes que vean estas diferencias, ¿no? Hay algunas cosas con las que estoy en desacuerdo porque también se puede citar mucho en la investigación
cualitativa, ¿no? Dice aquí, media sin que la revisión de la literatura revisión de la literatura obstaculice que los datos o la información emerjan de los participantes y sin limitarnos a la visión de otros estudios. En ese sentido, en el caso de la cualitativa, nosotros tenemos la libertad de usar esta parte de la literatura, ¿no? Pero también es importante que nosotros podamos hacer los cuestionamientos o esas investigaciones de la parte involucrada, del objeto de estudio, ¿no? Ok, me pasé. Ya les había yo comentado que la revisión de la literatura puede servirnos en este sentido de plantear el problema en este sentido inicial o también para como apoyo y consulta, ¿no? Como a consultar y apoyo. No es que voy a poner lo que está ahí, sino en este sentido me voy a ayudar de eso que está escrito para justificar mi trabajo investigativo, ¿no? Ahora, dice, ¿qué papel desempeña la hipótesis en este proceso de investigación cualitativa? Ay, se movió. Ok. Creo que nosotros no ponemos tantas hipótesis, no necesitamos demostrar que es verdadero o que es falso. Lo que necesitamos demostrar es precisamente este proceso de investigación y cuál es la realidad con respecto a lo que estamos proponiendo. En ese sentido, aquí dice, en raras ocasiones se establece antes de ingresar en el ambiente del contexto y a la recolección de datos. Es más bien durante el proceso, el investigador va generando sus hipótesis de trabajo que afirman paulatinamente conforme se recaban más datos. O las hipótesis son uno de los resultados de estudio. Es decir, no estamos en este sentido cuantitativo de decir es que yo debo de desechar o yo debo de corroborar que mi hipótesis es cierta, ¿no? La hipótesis es aquello que vamos creando. Por eso les decía, a lo mejor el tema que ustedes tienen va a cambiar su tema, ¿no? Porque sí es parte de la investigación, pero no es lo que realmente les interesa, ¿no? O van a ir cambiando muchas cosas en este proceso de tesis porque siempre van a salir nuevas cosas que queremos hacer, ¿no? En ese sentido, todo esto de la hipótesis puede ser el resultado final o simplemente no tener hipótesis. Oye, ¿cuál es tu hipótesis con respecto a la calificación versus aprendizaje? Mi hipótesis es que se van más por la calificación y no por el aprendizaje, ¿no? O no tengo hipótesis, solamente quiero demostrar o solamente quiero saber yo si efectivamente todos estamos en este proceso o en qué niveles o si en este nivel de bachillerato estamos pensando más por la calificación y que por el aprendizaje. Y si es así, si me doy cuenta que efectivamente es así, que el 80%, que el 90% va por la calificación y no por el aprendizaje, bueno, intentaré proponer algunas cosas con respecto a cambiar digamos, esa forma de ver la educación, ¿no? Dice, las hipótesis de trabajo cualitativas son pues generales o amplias, emergentes, flexibles, contextuales, se adaptan a los datos, avatares del curso de la investigación. Es decir, las hipótesis no deberían de ser nuestra línea de acción que necesitamos en este sentido trabajar, ¿no? Simplemente estamos investigando porque nos interesa el tema. Ok, dice, una vez hecho el planteamiento inicial y definido, el papel de la literatura, dentro del papel de la literatura, ¿qué sigue? El ingreso al ambiente o campo. Ok, esto ya lo hemos hablado de alguna manera, pero dice, el ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. El contexto implica una definición geográfica, es inicial, puesto que para variar, ampliarse
puede variar, ampliarse o reducirse. ¿Sale? Es decir, en toda la clase les he estado diciendo que, bueno, que necesitamos un marco contextual, ¿no? Es decir, a dónde vamos a trabajar, por qué vamos a trabajar, cuáles son los métodos de trabajo. Es decir, en el caso de Gise, bueno, hablo de ella porque dice que va a trabajar en el bachillerato de Zapata, me parece, o de, no, no sé, creo que sí, bueno, no me acuerdo, pero ya tiene un bachillerato específico y entonces va a hablar en ese contexto. Y ese contexto me dice, voy a hablar de los 3 grupos, ¿no? Está bien, ya tiene un contexto. En este sentido, dice, el ambiente puede ser tan variado como el planteamiento del problema. Es decir, que yo puedo agarrar todo el bachillerato y de repente me doy cuenta que, es un montón de chamba y no puedo agarrar todo el bachillerato porque son 150 alumnos, ¿no? Entonces, caray, me voy solamente con los de primero, ¿no? Entonces, mi ambiente de estudio se hizo más pequeño, ¿no? Lo puse en un contexto más pequeño. Es decir, mi contexto, esta definición geográfica, ¿no? Puede variar, puede ampliarse o puede reducirse, ¿no? Es decir, esto que yo voy a investigar es precisamente, digamos, un espacio, un contexto y lo debo de relatar, ¿sale? Entonces, bueno, espero que me vaya explicando hasta ahí. Dice, la primera tarea dentro de la investigación es precisamente explorar el contexto que se seleccionó inicialmente. Es decir, lo primero que va en la tesis, ya hablando en términos de tesis, es precisamente, después, claro, de la introducción, que irónicamente va hecha hasta el final de la tesis, es explorar el contexto. Si yo voy a hablar de, de un bachillerato en especial, bueno, exploro su contexto. Ya les decía yo anteriormente, cuándo se formó, quién lo formó, por qué se formó en ese lugar, quién donó los terrenos, es decir, todo el marco contextual. ¿Quiénes han sido los primeros profesores? ¿Cuántas generaciones ha sacado el bachillerato? Es decir, todo lo que tenga que ver con ese contexto. Es decir, hacerme esa investigación. Y dentro de esa investigación también debo de ver si estoy incluido, porque recuerden que estamos haciendo una investigación cualitativa. Y entonces me puedo preguntar, ¿me conocen en dicho ambiente? ¿Cómo puedo manejarlo sin afectar la investigación? Soy muy distinto a los participantes del estudio de mi cotidianidad. Bueno, en ese sentido no tendríamos problema porque a lo mejor Gise estudió en ese bachillerato en una generación X o en una generación N, ¿no? Y no, aunque tiene relación, digamos, sentimental con el bachillerato, no le influye demasiado porque ya tiene mucho que salió de él, ¿no? Entonces, es eso, pues, ¿no? Vamos a ver aquí. Y 3, ¿qué significados tiene para mí el contexto? Lo que les decía, es que a lo mejor yo sí, sí trabajé ahí, sí estudié ahí, pero ya no tengo una relación directa, ¿no? A lo mejor el director o los profesores que estaban en ese entonces, cuando yo estudié, ya no están más, ¿no? Y es una investigación, digamos, más separada, aunque eso no implica que yo no pueda ir y vincularme con los jóvenes, ¿no? También, o con los profesores, ¿no? ¿Qué significado tiene para mí el contexto? Ya lo explicamos, puedo manejarlos. Esto es solamente, no es que lo vamos a meter en la tesis, sino esto es solamente para que nosotros tengamos ese conocimiento de qué es lo que estamos haciendo en este sentido, ¿no? Dice, ok, en este sentido de la viabilidad, ¿sale? De la viabilidad.
en dos sentidos. Martens habla de dos sentidos, conveniencia y accesibilidad. ¿Sale? Conveniencia. El ambiente definido contiene los casos, personas, eventos, situaciones, historias y o vivencias que necesitan para responder a las preguntas de investigación. En ese sentido de ser conveniente, que seguramente ustedes ya lo trabajaron en la viabilidad. Aquí hay más cosas, ¿vale? Podemos ampliar nuestra viabilidad, ¿no? En ese sentido, explicar por qué, ¿no? Ya lo estamos viendo ahora aquí. Y luego en la segunda es factible realizar la recolección de datos, podemos acceder a los datos que se necesitan. Seguramente ahí también ya tenemos más información para incrementar nuestra viabilidad. ¿Sale? Si necesitamos recordar esto, vayamos al libro y y trabajamos con esta parte. ¿Sale? Bueno, en la parte de abajo dice... dice, es imprescindible exponerles el estudio, normalmente por medio de una presentación visual y la entrega de proyecto de protocolo. Bueno, esto ya tiene que ver con esta parte de la investigación práctica, ¿no? Es decir, yo voy a hacer cuestionamientos, voy a hacer una pregunta, voy a hacer unas encuestas o voy a poner, una encuesta en papel y entonces mi documento no nada más lo llego a poner, ¿no? Y eso es algo que a mí me pasó en mi primera investigación cuantitativa en la tesis de la licenciatura. Yo quería hablar sobre algo, quería hablar sobre algún tema en específico y estaba trabajando en la universidad y entonces voy con mi coordinador y le entrego el documento. Y él estaba ocupado, lo deja por ahí y ya después voy y le digo, es que ya vengo por la encuesta. Dice, sí, pero pues, ¿por qué te voy a contestar esto? Yo dije, pero pues es que ya le expliqué, yo voy a hacer mi tesis. Ah, sí, pero así no se hace una entrevista, ¿no? Así no se hace una encuesta, perdón. ¿No? No me pones arriba porque se tiene que hacer algo. Ya te la contesté, pero eso es algo muy importante. Es decir, tengo que explicar, ¿no? ¿Por qué? O tengo que exponer por qué estoy haciendo ese tipo de entrevistas, ¿no? Es decir, este cuestionamiento, estas preguntas son para obtener datos para mi proceso de tesis porque quiero darme cuenta de tal o cual cosa, ¿no? Es decir, un encabezado para que el que va a contestar sepa qué cosa está contestando, ¿no? Pasa lo mismo con la entrevista, ¿no? Buenos días, buenas tardes. Mi intención es hacer una entrevista porque estoy haciendo una investigación con respecto a los problemas de aprendizaje y como usted está en este contexto educativo, mi investigación es con respecto a este espacio y me gustaría que usted me diera sus opiniones o sus puntos de vista de por qué cree que hay o existen problemas de aprendizaje dentro de la institución. Y entonces hago mi entrevista, ¿sale? Obviamente tienen que decir, y esta entrevista va a ser grabada para que yo pueda recoger esa información o va a ser grabada en audio para que pueda recoger esa información y entonces la pueda poner en el papel, ¿no? Tomarlo en cuenta. Y también le pido de favor o si preguntarle si todo lo que dice aquí en la entrevista yo lo puedo tomar como una cita textual, ¿no? De lo que usted comenta en mi tesis. Es decir, recuerdan que yo les había comentado en mi tesis que puse un documento de una niña del bachillerato, ¿no? Es decir, cuando yo voy y le tomo, le pregunto si puedo poner eso en mi texto, ella me da la autorización. Y luego yo le digo, bueno, pero también puedo poner tu nombre o podemos poner otro nombre. Y ella me da la autorización, ¿no?
pero tenía faltas de ortografía, tenía incoherencias y le digo, ¿puedo corregir tu texto? Y ella me da la autorización. Es decir, todo se tiene que hacer con la autorización de la otra persona. Entonces, eso es parte importante de la investigación, ¿no? Ok, aquí da más consejos. Podemos ofrecerles algunos de los productos o resultados, tales como un diagnóstico, contribuir a una solución de un problema, elaborar un plano manuales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de calificación contra aprendizaje, ¿qué es lo que puedo hacer o no? En este sentido, es que yo estoy haciendo esto y de acuerdo al resultado que me dé, entonces yo proponer una solución para profesores y para alumnos en este sentido de proposición de cambiar esta visión con respecto a la calificación, ¿no? Y justificada teóricamente, de acuerdo a las observaciones, etcétera, ¿no? En ese sentido, dice, ok, aquí ¿cómo se le puede decir? Bueno, se me fue la palabra. Dice, es normal que diversas organizaciones, comunidades y personas sean reacias a que otros individuos las observen, ya que el temor a la evaluación es natural, ¿no? Es decir, podemos tener algún inconveniente con algún alumno o con alguna alumna que no quiera participar, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Debemos seleccionar ambientes o lugares alternos en caso de que el acceso al contexto original nos sea negado o restringido más allá de lo razonable. Es decir, ya estamos pensando en un lugar donde investigar. ¿Y qué pasa si en ese lugar me dicen, no, aquí no puedes hacer tu investigación? Ah, bueno, necesitamos tener otros espacios para seguir realizando la investigación. Ok. Estos son cuestiones más de forma, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo es más de forma. Para tener mayor acceso al ambiente, así como a ser aceptados, se recomiendan algunas cosas, ¿no? Generar la confianza, ¿no? Apoyar en alguna necesidad, detectar y cultivar informantes clave, ¿no? Haber participado en esa escuela, tener conocidos, llevarse bien con los muchachos, es decir, cosas que nos permitan tener este acceso. ¿Cuándo voy a tener más facilidad de poder hacer una investigación en un lugar, digamos, escolar? Pues cuando yo tengo amigos ahí o tengo conocidos ahí y puedo hacer relaciones con los otros, o cuando yo estoy precisamente bien comunicado con los otros, tanto profesores como alumnos, ¿no? Vamos terminando. Aprovechar las redes personales, lo que ya estuvimos comentando, perdón. Dice, elaborar una historia de la investigación, ¿no? Necesitamos, en cierto caso, es lo que hemos estado haciendo, tener un guión sobre el estudio que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, también es necesario preparar algunas respuestas para preguntas que nos pueden hacer los que están en este caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, bueno, ¿yo por qué debo cooperar con el estudio? ¿A mí en qué me va a beneficiar? ¿O qué gano yo con la investigación? ¿Por qué fui elegido participar en el estudio? ¿Quién se beneficiará con los resultados? Es decir, ¿qué es lo que vamos a responder con respecto a estas preguntas que solamente son de propuestas, pero que nos pueden hacer otras preguntas? ¿Sale? El siguiente consejo es no intentar imitar a los participantes, supuestamente para ganar la empatía. Eso es un terrible error, ¿sale? Imitar a los participantes. Por ejemplo, yo quiero estudiar a los migrantes aquí en Apizaco, ¿no? Y entonces yo voy y les quiero hacer preguntas, pero me comporto como ellos. Ellos me van a ver, pues, si tú eres de acá, se ve que eres de acá, se ve que cómo te comportas como nosotros. Me van a tirar de a loco, ¿no? O, peor aún,
van a pensar que me estoy burlando de ellos. Es decir, no puedes comportarte como una persona a la que vas a estudiar porque, porque precisamente no estamos siendo como ellos, ¿no? Es decir, debemos de darles su lugar y debemos de darnos nuestro lugar. Claro que si te comportas con los muchachos y tienes mucha confianza con ellos, bueno, se facilitan las cosas, ¿no? Ok, otra cosa importante. El investigador nunca debe de elevar las expectativas de los participantes más allá de lo posible. Es decir, no debemos de darles falsas esperanzas a los estudiantes. Denme un segundo, ya termino. 374. Ah, es que moví esto. Ay, ay. Error. Error. Lo siento. Lo siento. Ahí voy otra vez. Están aquí. Denme un segundito y ya terminamos. Ya sé que ya no, sí, llevamos mucho tiempo, pero supongo que les va a servir mucho, de verdad, se los aseguro, para su tesis. 374. Ay, 374, sí estábamos en la 374, no, ¿verdad? Estábamos en la 3, así. Ok, 374. Ok, y ahí le vamos a dejar, ¿sale? No sé si tengan alguna preguntita, ya sé que me fui muy rápido, ¿no? Pero sí hubo algunas cuestiones de forma que tuvimos que trabajar. Entonces aquí le vamos a poner en la sesión 5, página, nos quedamos en la página en la página 374. Seguir leyendo. ¿Sale? Seguir leyendo. Preguntas, señoritas, algo que quieran compartir, comentar. Pues yo creo que por el momento no, yo creo que conforme vayamos haciéndola, Ok, pues la tesis nos van a salir muchas dudas. ok. Bueno, entonces, la tarea, homework. La tarea es seguir escribiendo sobre el mismo texto, pero ahora, además de eso, ojalá y me puedan escribir, pero además de eso, ya me van a empezar a escribir sobre el contexto. Cuéntenme del contexto donde quieren estar, donde van a hacer su investigación. ¿Sale? Escríbame el contexto. No importa qué tanto escriban. Bueno, también no me vayan a poner. Pues yo voy a hacer mi investigación en la escuela Patito Feo, ¿no? Y ya. No, no, no. Cuéntenme el contexto. Háganme una narración del contexto, ¿no? Es una escuela que está en tal lugar y que todo lo que tienen del contexto. No les pido todavía que me pongan datos exactos como profesores, ¿no? Pues eso lo iremos haciendo, ¿no? Porque necesitamos tener, digamos, la, pues, contactos con ellos, pero los iremos haciendo. Entonces, dos cosas. Es el contexto, empezar a escribir sobre el contexto, ¿no? En el mismo documento, el contexto lo ponemos hasta arriba, todo lo demás lo vamos bajando, es decir, después de justificación de las preguntas y de la viabilidad, ahí me ponen el contexto, ¿sale? Después de eso me ponen el contexto y ya después, lo otro que ya escribieron, lo van dejando para abajo, ¿sale? ¿Me explico? ¿Sí? ¿No? Sí, Oh, ok. Bien, pues entonces le vamos a dejar ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, estamos en la página 374. Releamos, por favor, el texto. Es muy importante releer el texto,
para que vayamos tomando ideas. Y pues bueno, entre todo esto que leímos, buscar literatura para que pues vayamos teniendo más ideas. ¿Sale? Pues las dejo. Ahora sí nos llevamos más de 1 hora y media. Creo que nos llevamos 2, pero creo que fue productivo el trabajo. Nos vemos en la siguiente, señoritas, que creo que va a ser la siguiente clase al ratito. ¿Sale?